En la época primitiva, la única energía que tenía acceso el ser humano era la de los propios músculos. La energía del sol proporciona luz y calor, pero por la noche, a causa del descenso de las temperaturas, este se veía obligado a buscar refugio y calor humano. No se sabe a ciencia cierta cómo y cuándo se descubrió el fuego, pero fue gracias a la combustión de la biomasa. El fuego es considerado como la primera fuente de energía, ya que este cambió la vida de toda la especie. Este proporcionaba calor y protección contra los depredadores. Y se han encontrado diferentes utilidades, como cocinar alimentos, secar pieles, moldear herramientas. El ingenio humano ha permitido crear herramientas e instrumentos que pueden incrementar el rendimiento de la energía física, como por ejemplo las herramientas de un huerto. Hace aproximadamente 10.000 años, la productividad aumentó gracias a la domesticación de los animales, que gracias a ellos se permitía trabajar más y más rápido aprovechando su energía, también conocida como energía de sangre. El viento y el movimiento del agua fueron las siguientes fuentes de energía aprovechadas. Por lo que respecta al viento, este se empezó a utilizar a partir de la aparición de las primeras embarcaciones propulsadas a vela. Y no fue cuando ganó más importancia esta fuente de energía a partir de la aparición de los molinos de viento, que fueron inventados por los persas. Gracias a estos, podían extraer agua de los pozos. Mientras que los romanos aprovechaban el agua, gracias a sus grandes infraestructuras para abastecer todo el pueblo. Durante los siguientes siglos hubieron pocos cambios tecnológicos y aparecieron algunas fuentes de energía, la madera y el carbón vegetal. Sin embargo, el gran cambio apareció durante el siglo XVIII, la primera revolución industrial. Gracias a la máquina de vapor, empieza la dependencia de los combustibles fósiles. La producción y fabricación de estas máquinas lleva a cabo la explotación del carbón mineral, el cual es más eficiente que la leña y el carbón vegetal. En el año 1859 se comienzan a excavar los primeros pozos de petróleo en Estados Unidos y a finales de siglo se empiezan a desarrollar motores de explosión y comporta la utilización masiva del gas para calefactar e iluminar toda la ciudad. Desde entonces, la demanda de electricidad y uso de combustibles fósiles ha ido en aumento excepcionalmente. Durante el camino han aparecido otras formas de producción de energía, más o menos limpias, más o menos peligrosas, la energía nuclear, energías renovables y sostenibles. Ya pueden ser la eólica, la solar, la hidráulica, la biomasa y la geotérmica. La evolución del aprovechamiento de energía es la evolución del proceso material de la humanidad y la mejora de las condiciones de vida. Aún así, todavía dependemos de los combustibles fósiles, que están provocando cambios climáticos. Todos estos recursos han estado almacenados durante millones de años y los hemos estado expulsando a la atmósfera en poco más de 2 siglos. Es por ello el serio problema del calentamiento global y todos los problemas que están comportando a muchas especies, incluyendo la nuestra. Los combustibles fósiles son materias orgánicas no renovables. Estos combustibles son originados por la descomposición y fosilización de materia orgánica. Esta materia no se degrada por los microorganismos y es debido a las circunstancias ambientales como la anoxia. Actualmente, los combustibles fósiles se consideran contaminantes. Esto es debido a su combustión. Se desprenden gases
de efecto invernadero, y estos son radiactivos en el sentido que absorben fotones de alta energía y desprenden fotones de baja energía. Existen tres tipos de combustibles fósiles. El carbón es un combustible fósil mineral, una roca sedimentaria con mucho carbono y otras sustancias, como por ejemplo hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Este tipo de combustible se aplica como fuente de energía de transporte o calefacción. La quema del carbón y de los residuos, incluyendo ceniza y corteza, libera aproximadamente 20 productos químicos tóxicos, incluyendo arsénico, plomo, mercurio, níquel, vanadio, berilio, cadmio, bario, cromo, cobre, molibdeno, zinc, selenio y radio, que pueden ser extremadamente peligrosos si se liberan al medio ambiente, provocando por ejemplo lluvia ácida. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, sobre todo de hidrocarburos insolubles en agua. Se extrae mediante la perforación de pozos en el interior de la Tierra, que van desde los 600 hasta los 5000 metros de profundidad. Este combustible tiene muchas utilidades, y la más popular es la producción de gasolina. Aunque no es la única, también se utiliza para crear asfalto y plásticos. El gas natural está formado por gases alcanos y pequeñas dosis de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfúrico y helio. Pero el compuesto principal es el metano, uno de los gases causantes del efecto invernadero. El gas natural se extrae de las profundidades de la Tierra. Para obtenerlo se llevan a cabo una serie de perforaciones y se transporta mediante gasoductos. Este combustible se utiliza para las calefacciones de viviendas, aunque también se utiliza como propulsor de automóviles que utilizan este gas. El gas natural es, en su mayor parte, metano. Este es el combustible con menos impacto medioambiental respecto a los otros combustibles fósiles, tanto en su extracción, elaboración, transporte y utilización. Las consecuencias ambientales son menores a causa de la menor cantidad de residuos producidos en la atmósfera. La menor cantidad de residuos producidos en la combustión permite su uso como una fuente de energía directa en los procesos productivos o en el sector terciario. La pureza del combustible lo hace apropiado para utilizarlo con las tecnologías más eficientes: generar electricidad mediante ciclos combinados, producción simultánea de calor y electricidad mediante sistemas de cogeneración o climatización de dispositivos en compresión y absorción. Un automóvil es un vehículo motorizado con ruedas utilizado para el transporte. La mayoría de definiciones de automóviles hacen referencia a vehículos que circulan principalmente por la carretera, con capacidad desde 1 hasta 8 personas. Cuentan con 4 neumáticos y dan prioridad a las personas antes que a la mercadería. El automóvil hizo su aparición a finales del siglo XIX, cuando el inventor alemán Carl Friedrich Benz patentó su vehículo Benz Patent Motorwagen, aunque estos vehículos estuvieron disponibles a finales del siglo XX. A lo largo de la historia, los automóviles han ido adquiriendo varias funciones para asegurar la comodidad y seguridad del propietario, incluyendo airbags, alarmas antirrobo, aire acondicionado y multitud de inventos tecnológicos. Actualmente, la mayoría de automóviles son propulsados por motores de combustión interna, aunque ahora se están comenzando a implementar automóviles híbridos, eléctricos y veremos algún caso de coche de motor de hidrógeno. Los motores de combustión interna son máquinas que obtienen energía mecánica directamente de la energía química que se produce en la cámara de combustible cuando se quema, ya sea a partir de gasoil o gasolina. Cuando el combustible es mezclado con oxígeno en el motor, este se quema y se produce una explosión que mueve los pistones. Estos mueven el cigüeñal
y el sistema de transmisión, y permite la tracción de las ruedas para que el vehículo avance. Los vehículos eléctricos son vehículos propulsados por un motor eléctrico, como mínimo. Hacen servir la energía eléctrica que se almacena en las baterías eléctricas. Los motores eléctricos proporcionan un par motor instantáneo, y este proporciona una aceleración rápida desde parado y continuo. El principal objetivo con los vehículos eléctricos es conseguir baterías más eficientes, menos pesadas y con materiales que permitan su reciclaje. Aún así, su autonomía sí que ha ido aumentando y algunos llegan a los 300 o 400 km de autonomía homologados. Estas cifras no son del todo fiables, igual que por ejemplo el consumo de vehículos de combustión interna tienden a ser optimistas y con pruebas favorables. Pero el problema más acentuado sobre este tipo de vehículos son las redes de carga rápida en la calle, por lo que todavía el mercado tiende hacia este sector, no estamos preparados para tanta demanda. Un automóvil híbrido es un coche que utiliza una propulsión mixta, combinando un motor eléctrico y uno de combustión. Los coches híbridos han sido, en la última década, una de las alternativas a los combustibles fósiles más interesantes para los compradores con una mentalidad ecológica. Estos permiten cargar la batería en algunas circunstancias con la frenada regenerativa. Además, estos tienen emisiones homologadas muy bajas y con autonomías muy amplias. De todos modos, al contar con doble propulsión, hace que sea relativamente bajo. Los vehículos de hidrógeno utilizan el hidrógeno mediante dos métodos: mediante combustión o conversión de la pila de hidrógeno. Los vehículos con pila de hidrógeno utilizan el hidrógeno para generar electricidad para poder moverse. Estos motores tienen cero emisiones de CO2 y únicamente emiten vapor de agua. Se pueden repostar en tan solo 3 minutos y pueden tener una autonomía de 650 kilómetros. El hidrógeno es la sustancia más abundante del universo. Se hace servir en todo el mundo como materia primera en las industrias, en la refinación de petróleo y la fabricación de fertilizantes y productos químicos. El consumo global del hidrógeno es de unas 70 millones de toneladas en el año. La pila de hidrógeno es el elemento fundamental de un vehículo de hidrógeno, ya que se trata del elemento de almacenaje y transporte de energía limpia de estos motores, que no emiten ningún residuo ni gas contaminante. Una pila de combustible es el elemento que funciona muy similar como una batería, con la única diferencia que no se acaba ni se recarga, ya que se convierte la energía química que posee un combustible en energía eléctrica útil, sin la necesidad de pasar por un proceso de combustión. La producción de hidrógeno mediante la electrólisis del agua a partir de energías renovables es una tecnología clave que puede facilitar la integración de estas fuentes y delimitar significativamente los inconvenientes que tienen estas energías renovables. Así, se ofrece la posibilidad de almacenar y transportar energía. Actualmente, todo el hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles, de manera que en el proceso se emiten grandes cantidades de CO2. Asimismo, hay variantes que se pueden producir hidrógeno sin emitir emisiones, obtenerlo a partir de fuentes verdes. Para llevar a cabo la electrólisis, que permite separar el hidrógeno del oxígeno, se necesita electricidad. Si esta electricidad se produce a partir de una fuente renovable, lo que obtenemos será hidrógeno verde, un elemento que se puede utilizar como materia prima en diferentes ámbitos, y que permite la descarbonización de aquellos sectores industriales y del transporte en el que la electrificación es inviable por razones técnicas o económicas. La electrólisis del agua es el proceso por el que el agua, mediante una corriente eléctrica, se descompone en oxígeno e hidrógeno. Se utiliza en algunas aplicaciones industriales cuando se necesita obtener hidrógeno. La electrólisis en agua pura o destilada es muy baja, y solo puede suceder debido a la autoionización del agua.
El agua destilada tiene una conductividad eléctrica de 1/1000ª parte respecto del agua de mar. Esta conductividad aumenta muchísimo cuando se añade un electrolito, como una sal, un ácido o una base. El proceso de termólisis implica la extracción de hidrógeno de la molécula de agua o hidrocarburo que lo contiene mediante la aplicación de calor. Se habla de procesos de termólisis cuando el calor procede de una fuente externa como la energía solar concentrada o la energía nuclear de alta temperatura. El reformado con vapor de gas natural es el proceso más utilizado actualmente para producir hidrógeno. Es un proceso termoquímico que requiere altas temperaturas y un posterior purificado de la corriente final. La gasificación del carbón es un proceso que transforma el carbón en estado sólido en un combustible gaseoso compuesto fundamentalmente por CO y H2, también llamado syngas. El proceso se realiza a través de una oxidación parcial. El resultado es una fuente energética gaseosa más limpia y versátil. El hidrógeno verde es conocido como el combustible del futuro, porque se produce mediante las energías renovables y en consecuencia no se produce ni un gramo de CO2. El hidrógeno verde es el aliado perfecto para la descarbonización de aquellos sectores en los que no se puede recurrir a la electrificación para reducir las emisiones y de esta manera luchar contra el cambio climático. Es el caso de algunos sectores químicos que utilizan el hidrógeno como materia primera, sectores industriales que necesitan grandes aportaciones de calor en sus procesos y en que la electrificación no es posible por razones económicas o técnicas. El hidrógeno renovable producido mediante la electrólisis puede contribuir a la correcta regulación de un sistema eléctrico 100% renovable, aportando más flexibilidad y mejorando la seguridad del suministramiento. Actualmente, las plantas de producción de hidrógeno verde a gran escala no son competitivas desde el punto de vista económico. No obstante, en el contexto previsto de reducción del coste de generación renovable, el incremento de precios de CO2, la mejora de la eficiencia de los electrificadores, la reducción de la inversión en estos equipamientos, así como la necesidad de almacenaje de energía estacional, las tecnologías de producción de hidrógeno renovable podrían empezar a ser competitivas en usos industriales en los próximos años. En el momento actual, continúan siendo necesarios mecanismos de soporte para hacer competitivo el uso del hidrógeno delante de alternativas para demostrar su viabilidad. El hidrógeno gris es el que es tradicionalmente utilizado en la industria petrolífera para producir combustibles más limpios. Es de origen fósil y su principal problema es que para producir una tonelada de hidrógeno se necesitan entre 9 y 12 toneladas de CO2 en la atmósfera. El hidrógeno azul es muy similar al hidrógeno gris, con la única diferencia que este captura y almacena el CO2 resultante de la reformación, y por lo tanto es más costoso. Este hidrógeno es una apuesta muy importante hasta 2030 por parte de los países con una larga trayectoria en la producción de gas natural. El primer coche de hidrógeno se comercializó en 2015 y fue de la mano de Toyota, denominando así su primer coche de hidrógeno, Toyota Mirai, pero este no consiguió mucha fama. No fue hasta principios de 2018 cuando Hyundai tuvo a punto su primer coche impulsado por pila de hidrógeno, emitiendo emisiones cero. Este coche sí que se comercializó en grandes masas, sobre todo en Corea. El Hyundai Nexo llegó al mercado europeo meses después. Este modelo tiene un motor eléctrico de 120 kilovatios, o lo que es lo mismo, 163 caballos de potencia, y es alimentado por una pila de combustible de hidrógeno, con una autonomía homologada de hasta 800 kilómetros. Además, el Hyundai Nexo puede obtener una carga rápida de hasta 500 kilómetros en tan solo 5 minutos. Además de su funcionamiento ecológico, dispone de todas las ayudas a la conducción que quedan a las puertas de la conducción autónoma.
hay cierta incertidumbre popular sobre la peligrosidad del hidrógeno, ya que es altamente inflamable, pero la firma surcoreana afirma que el hidrógeno es igual o incluso, según otros estudios, es más seguro que un coche de gasolina. La Universidad de Miami llevó a cabo un experimento en que se sometían a 2 turismos de idénticas características. Uno con un depósito de hidrógeno comprimido y otro con un depósito de gasolina, a la misma eventualidad, y llevar a cabo una fuga de combustible hasta que se incendiase. Este estudio ha demostrado la efectividad y seguridad del hidrógeno. En este caso, en el tanque de hidrógeno, la llama sale disparada verticalmente a consecuencia de su presión y no afecta el habitáculo, mientras que en el caso del tanque de combustible, afecta el habitáculo y provoca su incendio. Los vehículos propulsados por pila de hidrógeno no contaminan. La única sustancia que emiten este tipo de vehículos es el vapor de agua. El aire entrante es más limpio que el del propio ambiente, ya que antes de entrar en el cátodo de la pila de hidrógeno ha pasado por un sistema de filtrados para retener la mayoría de impurezas. El experimento y vídeo comercial de la nadadora Mireia Belmonte corriendo con una bombona conectada directamente al tubo de escape a este coche demuestra la efectividad de este sistema. El objetivo principal de la realización de este exhaustivo filtrado es proteger y aumentar la vida útil de la pila de hidrógeno. Y por descontado, también supone un beneficio importante en las personas, ya que estos coches limpian literalmente el aire por donde pasan. Por lo tanto, llenar una ciudad que tenga problemas de emisiones de gases como por ejemplo Madrid, este tipo de vehículos contribuiría a la reducción de los episodios de contaminación por partida doble, por los gases que se dejan de emitir en la alternativa de combustión y por los gases purificados. El ruido provocado por el tránsito viario supone la mayor fuente de contaminación acústica por delante del ferrocarril, por lo que la implantación de estos vehículos supondría una reducción inmediata en las emisiones acústicas generadas. Antonio Turiel es posiblemente una de las personas que mejor conoce la crisis energética global. Conocido por sus publicaciones en el blog The Oil Crash, este investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y doctor en física teórica se lanza al mundo editorial con Petrocalipsis, un ensayo sincero sobre la crisis sistémica derivada de la caída del petróleo. Digamos que la petrocalipsis podría llegar ya si no hacemos nada. En este escenario, las consecuencias son conocidas. En primer lugar, habría un decrecimiento energético general que provocaría una subida de precios en casi todo, debido a la dependencia que tenemos del petróleo. Esto nos llevaría a una crisis económica profunda, a un escenario con precios volátiles con bajadas y subidas bruscas. Si no hacemos nada, tendremos una crisis continuada y una espiral de degradación de la economía que solo podrá acabar con algo rupturista, como una revolución o algo parecido. La teoría del pico de Haber es una influyente teoría sobre la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como otros combustibles fósiles.
predice que la producción mundial del petróleo llegará a su cenit y después declinará tan rápido como creció, resaltando el hecho de que el factor limitador de la extracción de petróleo es la energía requerida, y no su coste económico. A pesar de ser controvertida, esta teoría es ampliamente aceptada entre la comunidad científica y la industria petrolera. El debate no se centra en si habrá un pico de petróleo, sino en cuándo ocurrirá, ya que es evidente que el petróleo es un recurso finito y no renovable en escalas cortas de tiempo, por lo que en un momento u otro se llegará al límite de su extracción. Esto depende de los posibles descubrimientos de nuevas reservas, el aumento de eficiencia de los yacimientos actuales, extracción profunda o la explotación de nuevas formas de petróleo no convencionales. Como consecuencia de todos los cambios climáticos y perspectiva futura, la implementación de los vehículos de hidrógeno sería la más viable. Una de las principales ventajas de estos vehículos es la velocidad de carga de este. Un coche propulsado por hidrógeno tarda mucho menos en cargar completamente su batería. El tiempo de carga es equiparable respecto a los motores de combustión, mientras que la carga de los vehículos eléctricos puede tardar mucho más en sus puntos de carga disponibles. Otra ventaja notoria es la de su autonomía. Aunque esta sea una tecnología que esté en desarrollo, ya ofrece más autonomía respecto a un vehículo convencional eléctrico. La mayoría de vehículos eléctricos a día de hoy ofrecen una autonomía homologada muy inferior, donde se registran pruebas de poco más de 300 kilómetros. Y como consecuencia, estos vehículos necesitan baterías de grandes dimensiones para poder almacenar su energía, y por lo tanto su peso se ve incrementado. Y la ventaja medioambiental de estos vehículos es la limpieza y purificación del aire, así como su obtención de energía si es mediante energías renovables y la electrólisis. La escasa producción y comercialización de los vehículos de hidrógeno afecta a sus puntos de carga, al igual que pasa con las infraestructuras de carga de los coches eléctricos en España. Las hidrogeneras son muy escasas, mientras que los coches eléctricos van cogiendo protagonismo. Aunque el coste de producción de los coches de hidrógeno va disminuyendo, estos aún tienen un precio excesivo y no son accesibles para el ciudadano de a pie. La clave para combatir todas las problemáticas ambientales y económicas futuras está en el hidrógeno, por lo que el sector de la automoción debería apostar más por ello.